El teléfono sonó mientras doblaba con esmero la nota que pensaba dejar sobre la mesilla del hotel junto al regalo cuidadosamente envuelto. Era un paquete discreto, pero dentro guardaba un reloj antiguo de mi marido restaurado y grabado con la fecha del enlace. Pensaba entregárselo a Iván justo después de la ceremonia. Sí respondí al teléfono sin mirar la pantalla. Doña Aurelia Beltrán. Le llamamos de la floristería Loto Blanco para confirmar la entrega del ramo principal y los centros de mesa como solicitó para el evento del sábado pasado. Perdone, musité frunciendo el ceño. Del sábado pasado no... Debe haber un error. La boda es mañana. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Disculpe, señora. Solo seguimos las instrucciones del pedido boda el sábado 20. Nosotros entregamos todo ese mismo día por la mañana en la finca El Encinar, como estaba previsto. Sentí cómo algo dentro de mí se doblaba hacia adentro como si la voz del florista hubiera empujado una piedra suelta en el estómago. Le agradecí cortésmente y colgué. Me quedé allí de pie en medio del salón con el teléfono aún en la mano y la nota sobre la mesa temblando levemente bajo la corriente de aire que entraba desde la terraza. Mañana. Siempre había sido mañana. Iván no me dijo directamente la fecha, pero Sandra me envió una invitación impresa elegante con letras doradas que decía sábado 20, sin mes, sin año, solo sábado 20. Yo lo interpreté como el próximo sábado. ¿Cómo no hacerlo? Respiré hondo y me acerqué al espejo del dormitorio. El vestido seguía allí, colgado tan azul como el mar que se veía desde mi balcón. Me había costado semanas encontrar uno que no fuera ni demasiado sobrio ni demasiado llamativo. Algo digno, algo que dijera, estoy aquí y me importa. El aire olía a sal y lavanda. Afuera las gaviotas chillaban con el viento del norte. Dentro de mí, la duda empezaba a abrir grietas. Me senté en el borde de la cama en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo, sin atreverme aún a sacar conclusiones. Pero algo muy adentro ya había comenzado a romperse. Bajé al paseo marítimo con la intención de despejarme un poco, de silenciar la inquietud absurda que me dejó aquella llamada de la floristería. Me dije que no tenía sentido hacer suposiciones, que seguramente todo se aclararía pronto. Llevaba mi abrigo de entretiempo y un pañuelo de seda anudado al cuello. El viento de comillas era insistente en abril, pero el sol se filtraba con generosidad. Entré a la cafetería de siempre, esa con mesas de mármol y sillas de hierro forjado que miran al Cantábrico. Al fondo, entre las columnas, vi a Rubén, amigo de infancia de Iván. Estaba solo con una caña y el móvil en la mano. Me acerqué con una sonrisa aliviada de ver un rostro conocido. Él me saludó con amabilidad. Me senté frente a él pidiendo un café con leche. ¡Qué ilusión!, le dije mientras removía el azúcar. Ya mañana es la boda. Estoy deseando ver a Iván en el altar. No me lo imagino con traje. Rubén se quedó inmóvil, los ojos ligeramente agrandados. Mañana, repitió. ¿Cómo que mañana? Claro, respondí desconcertada. La invitación decía sábado 20. Mañana es sábado 20, ¿no? Rubén tragó saliva bajo la mirada. Y luego muy despacio dijo doña Aurelia, fue el sábado pasado. Sentí un vacío inmediato en el pecho. El estómago me dio un vuelco como si alguien me hubiese empujado desde dentro. Como susurré apenas audiblemente. La ceremonia fue el 13, en el Encinar. Una boda preciosa. Pensé que usted no había querido venir. Me quedé quieta. Ni pestañeé. El camarero trajo el café y lo dejó frente a mí, pero yo no lo toqué. Me limité a mirar la espuma girar lentamente. ¿Estás seguro?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Rubén asintió, con una especie de compasión torpe en los ojos. No recuerdo qué más hablamos, ni siquiera si terminé el café. Solo sé que al volver a casa, abrí el cajón donde había guardado la invitación y la releí bajo una nueva luz. Luego encendí el ordenador y tecleé el nombre de Sandra en la barra de búsqueda. La pantalla del portátil parpadeó 2 veces antes de cargar el perfil de Sandra. Me temblaban los dedos al escribir su nombre, pero mi mente ya no aceptaba más dudas. No sabía exactamente qué buscaba, hasta que lo vi. Allí estaban,
Una serie de fotografías perfectamente editadas con marcos blancos y filtros cálidos. Sandra vestida de blanco con encaje sutil. Iván de traje gris marengo con una flor azul en el ojal. Sonriendo, besándose, levantando copas de champán. En cada imagen, en la felicidad posada como un decorado. Y detrás de ellos, la finca, el encinar, mi encinar. Reconocí cada esquina. El arco de hiedra, el banco de piedra donde solía leer los veranos con mi marido, el rosal que él plantó tras el nacimiento de Iván. Todo estaba allí, menos yo. Seguí deslizando con una lentitud tensa. Aparecieron mis cuñados, los sobrinos, incluso la vecina de la casa de enfrente. Todos sonrientes impecables. Hasta aquel primo lejano de Salamanca que hacía más de 10 años que no veíamos estaba en una de las fotos. Todos menos yo. Volví al cajón del recibidor y saqué la invitación. La puse bajo la lámpara de lectura. Papel grueso dorado en los bordes. Decía: os esperamos con ilusión el sábado 20 en la finca El Encinar. Sin mes, sin hora, sin año. Solo sábado 20. Lo recibí a finales de marzo. Supuse que se refería a abril, pero la boda fue el 13. Un sábado antes. La tarjeta no traía sobre. Me la dejó un mensajero sin remitente. Me senté frente al ordenador y volví a mirar la imagen donde Iván bailaba con su tía Lidia. Ella llevaba el vestido que yo pensaba usar. Le regalé ese color porque decía que le daba suerte. Cerré los ojos. Apreté los dientes. Me levanté con lentitud. Fui a la cocina. Calenté agua. Necesitaba té. Mientras el agua hervía pensé en qué hacer. Llamar. Gritar, exigir. Pero ninguna de esas opciones me pareció mía. Me senté otra vez frente al ordenador y abrí la galería de fotos completa. No quería mirar más, pero necesitaba ver. Necesitaba comprender exactamente hasta dónde me habían borrado. Marqué el número de Iván con manos firmes, sin temblor, sin dramatismos. 3 tonos. 4. Buzón de voz. Colgué. Esperé un minuto y volví a intentarlo. Nada. Probé con Sandra. Tono cortado. Otra vez. Silencio. Ni un solo intento de devolución, ni un mensaje, ni un te llamo luego. Me senté junto al aparador, abrí la agenda donde había anotado los horarios del hotel, el nombre de la estilista, el número de la tienda donde encargué los zapatos. Todo estaba perfectamente planeado, organizado, cuidado. Todo, salvo la verdad. Empecé a tachar. Primero el hotel, luego el tren, después la peluquería. Llamé uno por uno con voz serena. He decidido cancelar, decía sin dar explicaciones. Me preguntaban si quería reprogramar. Respondía que no, no con palabras, sino con un gracias muy seco. Fui al dormitorio. El vestido azul seguía colgado. Lo bajé con calma, lo doblé con un respeto casi ceremonial y lo guardé de nuevo en la caja. Coloqué encima el lazo dorado que había desatado 2 días antes con ilusión infantil. Cerré la tapa. Guardé también el reloj antiguo, el regalo para Iván, dentro del cajón del escritorio. No pude evitar acariciar la inscripción: a tu lado siempre. Irónicamente cierto. Siempre estuve. Siempre callé. Siempre esperé. Apagué el teléfono. Lo dejé sobre la mesilla boca abajo. La pantalla se oscureció como si me hiciera un favor. No lloré. No hacía falta. Había algo más profundo que las lágrimas, una especie de certeza que se asienta en la nuca silenciosa definitiva. No era la primera vez que Sandra me desplazaba con sonrisas forzadas y frases amables llenas de filo. Lo había notado en cenas, en miradas, en decisiones mínimas. ¿Por qué no te quedas tú en casa, Aurelia? Así descansamos todos. No hace falta que vengas, ya somos muchos. La casa estará muy llena. Y yo, por Iván, aceptaba. Cedía. Callaba. Pero esta vez había sido distinto. Había sido público, deliberado, humillante. Me quedé sentada frente a la ventana abierta escuchando el mar. Recordé la forma en que Iván me abrazaba de niño, cómo me buscaba en los recreos, cómo me llamaba mamá fuerte. Y me pregunté cuándo había dejado de serlo para él. Era lunes por la tarde, cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie, y por un segundo pensé en no abrir.
pero al mirar por la mirilla, vi un moño plateado perfectamente recogido y un abrigo beige conocido. Tía Honoria, la hermana de mi difunto esposo. Siempre tan puntual, tan exacta, tan discreta como un suspiro. Abrí la puerta y antes de que pudiera decir algo, ella alzó una cajita de cartón con una sonrisa tímida. He hecho bizcocho de almendra. Pensé que podríamos tomar té. Asentí sin decir nada. Nos sentamos en la mesa pequeña junto a la ventana. El mar seguía golpeando suave y yo ya no intentaba entender su ritmo. Supe lo de la boda, dijo finalmente, sirviendo el té con manos seguras. Y quería explicarte por qué no fui. La miré. No había reproche en sus ojos, solo algo parecido a vergüenza. Me invitaron, continuó, con tarjeta y todo. Y pregunté por ti. Pregunté si tú también estarías. Tomó un sorbo y luego añadió con voz más baja. Sandra respondió. Preferimos mantener la armonía. No queremos dramas ni caras largas en las fotos. Me quedé muy quieta. Tía Honoria me miró de frente. Iván no dijo nada, solo bajó la vista, ni una palabra. Sentí que algo dentro de mí se encogía, no por las palabras de Sandra que ya imaginaba, sino por ese silencio, el de Iván. Ese silencio que tantas veces confundí con prudencia, con paz, pero que ahora entendía como cobardía. No fui, dijo ella con firmeza, no podía. No después de ver cómo te borraban como si nada. No merecías eso, Aurelia. La gratitud me llenó el pecho, pero no supe cómo expresarla. Así que le serví más té con manos algo torpes. Nos quedamos un rato calladas comiendo bizcocho y dejando que el aire se colara por la ventana abierta. ¿Sabes?, añadió ella mientras recogía su bolso. Siempre creí que Iván era un buen muchacho, pero ahora no sé si simplemente supo esconderse bien detrás de su sonrisa. La acompañé hasta la puerta. Cuando se fue cerré con llave. Y en ese instante empecé a recordar otras veces en que su silencio pesó más que cualquier palabra. No fue hasta la tercera vez que revisé las fotos que lo noté. En una de las imágenes justo detrás del grupo que brindaba bajo guirnaldas de luces, se veía un roble enorme con una rama caída. Una rama que yo misma mandé a apuntalar hace años cuando temí que un temporal la partiera. Lo recordé con claridad. Nadie más se preocupaba por ese árbol salvo yo. Deslicé las fotos una a una con los ojos clavados en los detalles del fondo. El seto de lavanda que plantamos con Jacinto el primer verano en El Encinar. La fuente pequeña que mandamos restaurar. La barandilla que pinté de blanco el año que Iván cumplió 14. Todo estaba allí. Cada rincón, cada marca. Esa finca era mía. Bueno, técnicamente seguía estando a nombre de Jacinto, pero en su testamento quedó claro, todo pasaba a mí. Nunca la registré a nombre de Iván ni de nadie más. Él sabía que se la prestaba para fines de semana para alguna escapada con amigos, pero siempre bajo una regla pedirme permiso. Siempre lo hizo. Hasta ahora. La boda se celebró en mi propiedad. Con luces alquiladas, catering, música en directo, una carpa gigante y más de 60 invitados. Todo eso montado sin una sola llamada, sin una consulta, sin un mamá. ¿Te parece bien? Me levanté del escritorio y caminé hasta el archivador donde guardaba la copia del testamento de Jacinto. Lo saqué. Revisé los papeles buscando el folio que acreditaba que El Encinar seguía a mi nombre. Allí estaba, con fecha, sello y firma del notario. No cabía duda. Volví a sentarme y me quedé mirando la ventana. El sol se filtraba entre las cortinas con esa luz pálida de abril que siempre me pareció melancólica. Podían borrarme de las fotos, podían hacerme a un lado, podían fingir que no existía. Pero se habían casado en mi finca, se habían reído, bailado, brindado, sobre un suelo que yo regué con años, con esfuerzo, con memoria, y ahora entendía que la herida no era solo la ausencia, era el desprecio disfrazado de olvido. El martes por la mañana marqué el número de Alasne Rivas. Hacía años que no hablábamos desde que me ayudó con los trámites de la pensión tras la muerte de Jacinto. Siempre fue una mujer precisa, cortante, sin rodeos, justo lo que necesitaba. Aurelia dijo al contestar: «¿Todo bien? Necesito actualizar mi testamento», respondí sin rodeos.
Me dio cita esa misma tarde. Cuando llegué a su despacho en el centro de Santander me ofreció té, pero lo rechacé. No quería suavidades, solo papeles y tinta. Le expliqué todo: la exclusión, la finca usada sin permiso, la boda sin invitación. No hizo ningún comentario innecesario. Solo asentía y tomaba notas como si ya hubiera visto muchas traiciones envueltas en buenos modales. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó al final. Quiero que Iván quede fuera de todo, que no reciba nada. Y el encinar a una fundación, dije. La Fundación Lumbre, la que organiza talleres para mujeres mayores. Que lo conviertan en residencia o espacio cultural. Que lo llenen de voces que sí quieran estar allí. Ella sonrió por primera vez. Está hecho. Tardamos 2 horas en firmar, revisar cláusulas, registrar las nuevas disposiciones. Me explicó que el cambio era irrevocable, salvo por decisión judicial, y que podía enviar copia a Iván si así lo deseaba. Le dije que no, que ya se enteraría cuando correspondiera. De regreso en casa, encendí el portátil. Entré en la cuenta conjunta, desde la cual pagaba el seguro del coche de Iván. Cancelé la domiciliación. Luego revisé la transferencia mensual que hacía para cubrir el máster de Sandra en Madrid. Suspendida. Sin notificación. Después abrí mi libreta de notas y taché 2 nombres: Iván y Sandra. No con rabia, sino con firmeza. Guardé el documento del Nuevo Testamento en la caja fuerte del dormitorio. Cerré con llave. Esa noche dormí mejor. No por alivio, sino por orden. Como si al fin todo empezara a ocupar el lugar que le correspondía. Y mientras el silencio de mi móvil persistía, supe que no tardaría mucho en romperse. Esa tarde llovía con insistencia, una de esas lluvias finas que se cuelan por las grietas del ánimo. Estaba leyendo en el sofá, cuando escuché el leve zumbido del móvil sobre la mesa. No era una llamada. Era un mensaje de Rubén. Perdona que te escriba así, doña Aurelia, pero creo que esto deberías escucharlo. Debajo un archivo de audio. Dudé unos segundos antes de darle al play. Su voz bajita apareció primero, saludando en tono de broma, como si grabara algo casual. Luego se oyó una risa femenina. Sandra. Sí, le mandé la invitación sin fecha. Bien bonita, ¿verdad? Seguro la pobre se quedó sentada con su vestido y el moño hecho. Patética. Mi corazón no reaccionó. Solo seguí escuchando. Y si pregunta algo, decía alguien, creo que Rubén, en tono incómodo. Y entonces la voz de Iván. Su voz. Déjala. No tiene agallas de decir nada. Siempre se queda callada. No es capaz ni de enfadarse. La grabación terminó. Silencio. El mío esta vez. No lloré. No grité. No rompí nada. Me limité a descargar el audio y guardarlo en una carpeta que nombré Archivo Realidad. Luego lo copié en un USB y lo dejé en el cajón de los documentos legales junto al testamento nuevo. Me levanté con lentitud y fui a la cocina. Me preparé una infusión de tila. Las manos no me temblaban. Era curioso escuchar de sus propios labios cómo se reían de mí, cómo me etiquetaban como débil. No me partió. Me confirmó. Recordé cada vez que callé por evitar tensiones. Cada vez que fingí que no me dolía una frase cortante, una mirada que sobraba. Pensé en todas las noches en las que me repetía que la familia era lo más importante, que el amor de madre era incondicional. Pero aquel audio había roto algo. No el lazo, el velo. Volví al salón con la taza caliente entre las manos. El reloj marcaba las 7. Afuera la lluvia seguía. Y yo sabía que pronto, muy pronto, empezarían a darse cuenta de que algo en mí había cambiado. Pasaron casi 2 meses sin una sola palabra de Iván. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un intento torpe de explicación. El silencio se volvió cotidiano, como una habitación en penumbra que uno aprende a recorrer sin tropezar. Una mañana de junio, al abrir el buzón, encontré un sobre con su letra. Reconocí el trazo inclinado, un poco descuidado, el mismo con el que firmaba mis tarjetas de cumpleaños de niño. Lo llevé al salón y lo abrí con cuidado, como si abriera algo frágil. La carta era breve, escrita a mano. Me pedía perdón. Decía que todo había sido idea de Sandra, que él no supo detenerla,
que se dejó llevar, que ahora lo lamentaba, que no imaginaba que todo acabaría así. No me sorprendió, ni siquiera me dolió. La culpa diluida en excusas no cambia el hecho. Lo que duele no es el error, sino la comodidad con la que se comete. Leí la carta una vez, luego otra. Después la dejé sobre la mesa al lado de mi libreta. Me quedé mirando el papel durante un rato sin saber exactamente qué me provocaba. Lástima, quizás. O tal vez la confirmación de que ya no necesitaba nada de él. No escribí una respuesta. Solo preparé un sobre certificado con el sello del despacho de Alasne Rivas. Dentro incluí una copia del testamento actualizado y una nota simple sin firma, sin afecto. No hace falta que me perdones, pero ya no hay nada que heredar. Lo envié esa misma tarde. En la oficina de correos, la mujer del mostrador me miró con curiosidad cuando comprobó los datos. Yo no dije nada. Solo pagué, recibí el comprobante y salí al sol de media tarde con paso firme. Aquella noche dormí profundamente. El tipo de sueño que llega cuando por fin uno deja de esperar algo de quien nunca supo estar. Y mientras cerraba las persianas antes de acostarme, supe que aún quedaba una pieza más por colocar en su sitio. El cielo estaba encapotado como si también él decidiera quedarse en silencio. Caminé por la playa de Comillas, con pasos lentos hundiendo las suelas en la arena húmeda. El viento me enredaba el cabello y las gaviotas volaban bajo, trazando círculos perezosos sobre el agua. Llevaba un termo con café caliente y una bufanda fina que aún olía a lavanda. Me senté en uno de los bancos de piedra frente al rompeolas, el mismo donde solía sentarme con Jacinto cuando la vida era otra cosa. Recordé sus palabras dichas una noche de invierno mientras discutíamos sobre una injusticia familiar que ya ni recuerdo. La dignidad no se grita, Aurelia, se sostiene. En ese momento no entendí del todo lo que quería decir. Hoy sí, saqué el móvil más por costumbre que por necesidad. Un solo mensaje, de un número desconocido pero sin duda reciente. Lo abrí. Sandra se ha ido. Dice que no puede más. Iván ha vuelto a casa de su primo en Valladolid. No había saludo ni firma, pero el tono era claro, un eco de noticia lanzado sin intención de diálogo. Lo leí sin apuro. No me sorprendió. Volví a guardar el móvil en el bolso cerrándolo con suavidad. El viento levantó una ráfaga de arena que me hizo entrecerrar los ojos. Di un sorbo al café y observé cómo el mar se estrellaba sin esfuerzo contra las rocas una y otra vez sin necesidad de hacerse notar. No sentí alegría, tampoco tristeza, solo una especie de serenidad callada, como si todo estuviera por fin en el lugar que le corresponde. Nadie gana cuando una familia se quiebra así, pero hay batallas que se pierden por dentro mucho antes de que alguien se atreva a pelear. Miré al horizonte una última vez antes de levantarme. El mar seguía allí imperturbable haciendo lo suyo. Me até la bufanda con calma, me colgué el bolso al hombro y emprendí el camino de regreso sin mirar atrás. Me fui sin decir palabra. Pero ahora son ellos los que se quedan esperando una que nunca llegará.